muchas gracias, buen día. Pues nada, primero agradecer la invitación. Como contaba ahí la compañera en la presentación, yo soy egresada del proyecto también de Ciencias Sociales de la universidad. Así que, bueno, me alegra mucho, obviamente, volver, aunque sea a la distancia, a mi alma mater también. Y bueno, pues nada, pensando que también un día estuve ahí sentada como ustedes, seguramente escuchando alguna conferencia y bueno, ahora me toca a mí darla. Vamos a trabajar en la mañana de hoy un tema sobre estrategias letradas de los caciques y cacicas de la audiencia de Quito. Un poco ver de qué forma el uso de lo letrado, ¿no es cierto?, el uso de lo escrito, se vuelve una herramienta efectiva para los caciques y cacicas en la audiencia de Quito para, digamos, defender su poder, su cacicazgo, sus beneficios, ¿no? Entonces, voy a empezar por una cosa general, y es que resulta que en los estudios coloniales, ¿cierto?, que es el periodo que yo más o menos conozco, básicamente, o digamos que de unos años para acá, se ha venido convenciendo, ¿no es cierto? Se ha venido ampliando los estudios sobre el tema de los recursos letrados. Es decir, sabemos que de nuestros indígenas originarios, ¿cierto? De la población americana originaria, al menos en los Andes, por ejemplo, sabemos que no existía, digamos, un tipo de escritura como la que conocemos nosotros. Aunque, por ejemplo, en el caso de los incas existía esta cosa que se llamaban los quipus, que eran básicamente unos nudos que se hacían, digamos, básicamente con el sentido de contar los recursos del imperio, ¿no? Cuánta gente asistió a la minga, cuántas mantas trajo, cuánto maíz se cosechó este año, bueno, en fin. Entonces, la llegada de los españoles, ¿cierto?, trajo consigo, pues, el idioma en el que nos estamos comunicando hoy en día, ¿no es cierto?, el castellano, pero además eso significó la introducción de todo el mundo y de la, digamos, de la potencia de lo escrito, ¿no es cierto? Eso no es una cosa menor, porque es una cosa que nos trasciende y nos atraviesa, ¿no?, como sociedad. ¿Cómo pasamos de una sociedad, digamos, de un mundo oral, ¿no? Porque, digamos, la transmisión de saberes en la América Andina se hacía sobre todo a través de la tradición oral, y la introducción entonces de lo escrito pone otro sello distinto, ¿no es cierto? Otro sello en la memoria, otro sello en la manera de proceder, de probar las cosas, de hacer el conocimiento también. Entonces, digamos que hay como todo un valor en la palabra escrita, ¿no?, que se establece con el imperio, y que a veces uno cree que ese valor de la palabra escrita o ese, digamos, ese sello de lo escrito solo impactó, digamos, a la pequeñísima élite que tenía acceso a la educación en la colonia. Y eso es en parte cierto, pero lo que yo también quiero contarles hoy es que también hay unos efectos de lo letrado, ¿no es cierto?, de lo escrito, incluso en gente que no sabía leer y escribir, ¿no? Entonces, es interesante cómo se va forjando pues este mundo de lo escrito y cómo la sociedad que se va creando, ¿cierto? La sociedad colonial que se va creando con la llegada de los españoles va introduciéndose pues en esta nueva entrada de una cosa que no teníamos antes, ¿no?, que es un registro escrito. Entonces, cuando ya se constituyó, ¿no es cierto?, el acuerdo entre la corona española y las autoridades, la élite indígena americana, y los caciques, digamos, que luego fueron llamados caciques, ¿no?, como esa élite indígena que gobernó América Andina. Los españoles entonces crean escuelas para la formación de caciques, ¿no es cierto? O sea, toda la aristocracia indígena
varones, por supuesto, porque aquí las mujeres no pintábamos nada. Estos varones indígenas entonces van a las escuelas, ¿cierto? Se crean en Santa Fe, habían, en Lima, en Madrid, en, bueno, todas las grandes ciudades del imperio existieron escuelas para la formación de caciques. ¿Por qué? Pues porque acuérdense ustedes que el imperio español es un imperio que también le interesa dejar como una impronta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros visitamos cualquier pueblo en América del Sur, o desde México hasta la Patagonia, rápidamente distinguimos que se trata de un pueblo español, ¿cierto? O sea, una cuadrícula, lo que se llama el damero, ¿no? El tablero de ajedrez, con el que, por ejemplo, cuando ustedes van al centro de Bogotá, todavía es evidente, ¿no es cierto?, la cuadrícula con la que fuimos creados, o con la que se concibió, pues, la arquitectura. Entonces, en la arquitectura, en la religión, pero también en el mundo de lo letrado y en el mundo de la justicia, para el imperio español era muy importante que sus autoridades, incluidos los caciques, tuvieran esa educación, ¿no es cierto? Entonces, desde el principio, se consolidó pues un mundo alrededor de lo letrado, ¿no? Y los caciques fueron como educados, ¿no es cierto? Habían escuelas formales de educación para caciques, digamos, dejándonos ver que a veces uno se sorprende de eso, ¿no? Porque a veces uno tiene la sensación de que o digamos uno ve como los indígenas contemporáneos, ¿no? Nuestros, que piden plata en un semáforo en la séptima. Entonces a veces uno se hace la idea de que siempre el mundo de los indígenas fue como muy marginal, ¿no? Pero no, en la colonia, por supuesto que había una élite indígena, ¿no? Una élite de caciques que gobernaba en acuerdo con la corona, ¿no? Bueno, eso por un lado. Entonces, los estudios sobre el uso y la importancia de la palabra escrita en la construcción del Imperio Español son diversos, ¿no es cierto? Varios autores se han puesto a trabajar eso. Ahora, al comienzo se puso énfasis en los escritos producidos por autores blanco-mestizos, luego se fue ampliando el escenario a actores menos conocidos que también hacían parte del mundo letrado. Ahora sabemos con certeza que los indígenas, caciques e indios del común se fueron apropiando de las herramientas discursivas y legales ibéricas. Bueno, y aquí me voy a referir a una cosa pequeñita. Verán, como la sociedad colonial es una sociedad de antiguo régimen, ¿cierto? No es una sociedad moderna como la nuestra. Entonces, en esas sociedades de antiguo régimen no había una división entre poderes, ¿no? O sea, no es que había un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, no. Es decir, el ejercicio del gobierno se hacía fundamentalmente a través del aparato de justicia. Es decir, ejercer justicia en la colonia era gobernar, ¿no? Cuando una corte determinaba que un pueblo de indios tenía derecho al acceso del agua de un pozo, estaba gobernando, ¿cierto? Estaba diciendo cómo se establecen y cómo se distribuyen los recursos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero todo ese mundo judicial con el que se gobernaba América, ¿no es cierto? Con el que gobernábamos, con el que se determinaba quién asistía a una minga, cuántas personas van a abrir una carretera en algún sitio, lo que sea. Todo eso pasaba pues por el orden judicial, ¿cierto? Y todo lo judicial pues es el orden escrito, ¿no? Incluso mucha gente iletrada se acercó mucho a la justicia porque en algún sentido, y eso es muy interesante, el mundo, la gente del común letrado tenía una relación fluida con el sistema judicial. Por ejemplo, sabemos hoy en día que en el caso de las mujeres, muchas mujeres asistieron a la justicia, por ejemplo, para parar un marido abusivo. Claro, las mujeres para arriba, ¿no? No era una cosa simbólica, era real. Entonces, real no, era física, pues material. Entonces, mucha gente tenía mucha cercanía con el sistema judicial e incluso los iletrados asistían a la justicia, ¿no es cierto?
Y además otra situación, y que por ejemplo muchos indígenas que no hablaban el castellano tenían que usar un traductor, se usaba un amanuense, o sea, se le pagaba a un escribano para que llevara los casos, digamos, o armara pues los documentos que hacían parte de un alegato, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros los que trabajamos historia colonial, pues este es el jugo de nosotros sacamos nuestro trabajo, ¿cierto? O sea, gran parte de la documentación que tenemos nosotros en los archivos y que ustedes pueden consultar en Bogotá en el Archivo General de la Nación o bueno, en todos los archivos regionales que hay en Colombia, básicamente lo que nosotros exploramos son fuentes judiciales, ¿no es cierto? ¿Y cómo están construidas esas fuentes? Pues sobre el recurso de lo escrito. Entonces, digamos eso por un lado, ¿no? O sea, que había esa relación entre justicia y gobierno, pero de alguna forma la gente se sentía un poco más integrada con ese sistema judicial y de gobierno a través también de que asistía, ¿no? al sistema judicial. Bien, entonces, en general, pues la gente conocía bastante bien cómo funcionaba el sistema, dónde se ponían las quejas, cómo funcionaba, ¿no? También, por supuesto, sin idealizarlo, ¿no? Era un sistema también con muchas complicaciones, muy corrupto, bueno, en fin, muchas cosas así, es cierto, pero bueno, también hay que entender que es un lenguaje de antiguo régimen donde las cosas se hacían distintas al nuestro, ¿no? Eso lo digo porque a veces juzgamos como muy severamente la colonia, no sé, por ejemplo, el nepotismo, ¿no? Que el hijo del platero iba a ser platero, sí, pues porque así se distribuían los oficios ahí, ¿no? No había un sentimiento como tanto como el nuestro, que es mucho más de individual, ¿no es cierto? No, ahí era una decisión casi familiar, que si yo soy sastre, mi hijo también va a ser sastre, ¿no? Bueno, bien. La documentación, sobre todo, que tenemos en la colonia, hace un boom, sobre todo, en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII ya imagínense, o sea, los europeos llegaron a finales del siglo XV, ¿no es cierto? Ya para el XVIII esto, digamos, estaba completamente establecido cómo eran las reglas coloniales o las reglas de la corona. Así que mucha gente empezó a acercarse cada vez más a las cortes. Entonces, cuando ustedes ven los documentos, ¿no? Ustedes ven los índices, entonces, digamos que del siglo XVI tenemos un poco, XVII, pero del XVIII hay una explosión, ¿no es cierto?, de gente asistiendo a las cortes. Y en el caso de los caciques, que es a lo que yo me quiero referir, resulta que en el siglo XVIII, el siglo XVIII también es un siglo, digamos, de crisis y de transición hacia lo que será el nuevo periodo, ¿no es cierto?, ya en el XIX, republicano y tal. Pero en el siglo XVIII, los cacicazgos, ¿no es cierto? ¿Qué es un cacicazgo? El cacicazgo era, digamos, un terreno, ¿no es cierto? A mí me dan el cacicazgo de Mongua en Boyacá para que lo gobierne, ¿cierto? A mí como cacica. Entonces yo administro el pueblo de indios, es decir, administro la mano de obra que vive en Mongua, ¿no es cierto? Y entonces esa mano de obra el cacique la podía distribuir para ir a una hacienda, o para hacer el monaguillo, o para trabajar en las obras públicas, ¿no es cierto? Y lo que hacía el cacique era ser el mediador entre esa mano de obra, es decir, distribuía la mano de obra en las empresas coloniales, ¿no? Y el hacendado, por ejemplo, le pagaba al cacique un pago por esa mano de obra. Con ese pago, los caciques pagaban a la corona la tributación, ¿cierto? Los impuestos. Y recuerden ustedes que eso se hacía fundamentalmente, o no, exclusivamente para los varones, porque los únicos que tributaban, los indígenas que tributaban, eran los varones entre 18 y 50 años. Entonces, los caciques hacían esa labor de mediación, pero también se encargaban del tema de que los indígenas asistieran a la doctrina, o sea, asistieran a la misa, que fueran adoctrinados, que vivieran bueno, en fin. Sin embargo, ese papel de los caciques, ya en el siglo XVIII, estaba muy dinamitado, claro, pues porque si yo fuera el hacendado, yo lo que intentaba quitar era la mediación de los caciques y quedarme con la mano de obra indígena, digamos, controlar la mano de obra indígena sin esa mediación molesta que significaban los caciques. Entonces, como
Eso por un lado, pero también muchos maltratos de los caciques, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Mucha violencia que también los caciques ejercían sobre sus propios pueblos. O caciques, por ejemplo, que ya no eran propios de un pueblo, sino que venían de otro, ¿no? Ya no tenían tanta legitimidad étnica ni histórica para gobernar un pueblo. Es decir, la figura en general del cacique se estaba desvaneciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen la familia de los caciques para tratar de controlar, ¿cierto? Y mantenerse en ese lugar que habían tenido desde el siglo XV, XVI? Pues es básicamente asistir a la justicia, ¿no es cierto? Básicamente a través de estrategias letradas, ¿cierto? A través de estrategias intelectuales, lograr mantener su cacicazgo, pues porque la forma de ser cacique, o sea, a los caciques les daban un nombramiento, ¿cierto? La corona establecía un nombramiento, un sello, un papel, les daban un reconocimiento de su título, pero también otra forma indispensable en ese mundo era que la propia comunidad me reconociera como autoridad. Pero si la propia autoridad, si la autoridad ya no venía tanto el reconocimiento de los pueblos de indios, entonces la justicia era un mecanismo eficiente para los caciques y cacicas de ganar ese lugar de poder, ¿no es cierto? Bueno, entonces, básicamente lo que se hacía, ¿no es cierto? Lo que hacían los caciques y cacicas era tratar de demostrar ante los jueces que uno pertenecía a un tronco principal de caciques, porque el tema de los caciques es igualito que los reyes, es decir, la corona estableció que yo soy la cacica del pueblo de Mongua, ¿cierto? Eso significa que mi primogénito varón será el siguiente cacique. Ahora, ¿por qué yo hablo de caciques y cacicas? Y ya ahora vamos a comentar un poquito de eso, porque en ausencia de varón, decía la ley, podían gobernar las mujeres. Y tenemos muchos casos de mujeres, ¿cierto? De mujeres cacicas al mando de los cacicazgos, y no solo les decían cacicas porque fuera la esposa del cacique, sino porque eran mujeres en el ejercicio completo de las labores de un cacique, ¿no? Bueno, entonces, esas familias de caciques que estaban compuestos por hombres y por mujeres buscaban en las estrategias letradas la forma de quedarse con el lugar de cacique o de cacica. Entonces, por un lado podían justificar que ellos pertenecían al tronco principal y claro, en esto acuérdense ustedes que una de las cosas con las que más quiso la iglesia como aliada pues del gobierno de la corona era que la gente se casara en el matrimonio católico, ¿no? En la iglesia. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, para el siglo XVIII en la Nueva Granada, que más o menos la mitad de la población que nació en lo que hoy llamamos Colombia era población de matrimonios ilícitos, o sea, gente que nació fuera del matrimonio. Más o menos la mitad de la población de nuestros antepasados no nacieron bajo el matrimonio. Pero por supuesto que si yo quería probar ser un cacique o cacica legítima, yo tenía que probar que yo no era una hija bastarda, como decían en la colonia, sino que efectivamente, ¿cierto? Yo procedía de un matrimonio hecho en la iglesia y que había sido bautizada por mis padres. Entonces, de nuevo, aquí los documentos se hacen tremendamente importantes porque son las partidas de bautizo las que probaban mi procedencia, ¿no es cierto? Probaban mi origen como cacique, ¿no? O como cacica. Entonces, los caciques, por ejemplo, un cacique hablando, ¿no? En un juicio, entonces decía que, él decía, ¿no? Siendo una posesión tan antigua, o sea, la del cacicazgo, desde tiempo inmemorial tan clara, y seguidos padres e hijos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y chusabuelos, que no se puede dudar que de ninguna manera me puede tocar dicho cacicazgo. En las cortes también se exhortaba a los jueces a reconocer el heredero conocido, el cacique conocido por todos, el cacique de los indios antiguos. Los linajes de caciques, a sabiendas del valor de los documentos, nombraban un custodio para los títulos y se declaraban en los testamentos la tenencia de los papeles que sustentaban el derecho a gobernar. Es decir, cuando uno revisa testamentos, se da cuenta que la gente testaba los documentos que tenía. Eso revela también el valor de lo escrito, ¿no es cierto? O sea, no,
incluso, repito, para gente iletrada, la gente custodiaba y cuidaba los papeles porque sabía que ahí había, digamos, una fuente para probar legitimidad o probar algún derecho que yo quisiera reclamar. Sin embargo, el celo para preservar estos papeles a veces era insuficiente. Por ejemplo, don Nicolás Sati, un cacique, nos decía que acreditando la existencia de este cacicazgo y el derecho que tengo de este, como lo más, se daría providencia y como la más de esta gente cuidan muy poco de hacer papeles en este punto. De este precedente que no tengo escritoras auténticas de estos oficios porque inmediatos a la conquista se le dio gobierno de algunas parcialidades y no necesitaron más fundación ni licencia como le exigen los mayorazgos. Es decir, claro, también él está explicando que en la transición en el que se establecen los caciques como caciques, al principio algunos dicen no tengo papeles porque digamos que fue como un acuerdo de palabra, ¿no es cierto? Pero sin embargo los caciques obviamente preferían defender su cacicazgo a través de documentos escritos. Doña Nicolasa Aguilar, cacica del pueblo de Alangasí, también notificaba que se le perdieron los instrumentos y papeles que le otorgaban el cacicazgo. En los autos de doña María Josefa Gualchiquín Valenzuela, sobre la posesión del cacicazgo y el gobierno de algunas parcialidades de Otavalo, se quejaba de que sus títulos y documentos de la real provisión de su cacicazgo los quemaron los indios en la temeraria sublevación que se experimentó en el año de 1777. Es decir, se está refiriendo al ciclo de rebeliones, ¿cierto?, de los últimos 20 años del siglo XVIII. Acuérdense ustedes que eso coincide, ¿cierto?, con también los episodios de Nueva Granada, con el famoso, por ejemplo, episodio de la rebelión de los comuneros, ¿cierto? Entonces ella dice que sus papeles se le han perdido en la rebelión y que los indios los quemaron. Asimismo, las pruebas escritas se adjuntaban en el momento más adecuado de los juicios, con el objetivo de invalidar el accionar del contrario. Con estas acciones en los tribunales, los peticionarios buscaban convencer a los oidores de fallar a favor de ser nombrados el heredero sabido por todos. Entonces, digamos, otra manera de jugar en los juicios era ir poniendo paulatinamente los documentos, ¿no es cierto? Entonces yo, ¿qué documentos pongo? Pongo un testamento o una orden judicial o pongo un registro de bautizo, bueno, en fin. Para frustrar la aspiración de los caciques intrusos, ¿cierto? Porque claro, aquí quiero hacer una aclaración. Entonces, el cacicazgo se hacía aguas, ¿no es cierto? Era difícil probar que yo era la cacica. Entonces, lo que se hacía era, entonces también mandos medios de los caciques, claro, hermanos que no eran el primogénito, primos, tíos, otras instancias familiares y sociales también vieron que como el papel de los caciques estaba en discusión, era el momento de que sectores subalternos de los caciques entraran a disputar con los caciques mayores o principales su lugar de cacique, ¿no? Entonces, también, digamos, esto generaba que los caciques tuvieran que defender, digamos, con más fuerza su lugar de poder. Asimismo, ¿no es cierto?, en los juicios. Y los testigos, lo que buscaban fundamentalmente cuando uno traía testigos era que el testigo probara haber sido un principal, ¿no?, un cacique, una familia de la élite, un principal tenido y conocido y reputado por tal, ¿no?, y que se sabe a conocimiento, o como se decía en esa época, era público y notorio, ¿no es cierto?, que mi origen era de una familia de caciques. A su vez, los recursos narrativos desarrollados por la nobleza indígena buscaban crear puentes entre el relato del tiempo prehispánico y colonial para justificar los privilegios de este estamento. En este orden, las versiones parciales o adaptadas del pasado eran una estrategia para construir ficciones que unían hechos desconectados a través de la creación de memorias híbridas de apellidos, lugares y hechos en los que se ordenaba una crónica ajustada al devenir del sistema social y judicial del siglo XVIII. Es decir, la corona nombra a los primeros caciques, ¿no es cierto? Establece que
en el pueblo de Suba el cacique será tal, o en el pueblo de Soacha, o bueno, en las distintas parcialidades o pueblos de India. O había prehispánico y ese mundo, y entre ese mundo colonial. Entonces, esto quiere, esto se nota mucho en los relatos, ¿cierto? De ciertas invenciones y ficciones, incluso, ¿no? Para probar que uno era un cristiano, a veces se sugería, pues, en los relatos de los caciques que ellos habían sido cristianos antes de la llegada de los españoles, ¿no? En fin, aquí también las herramientas narrativas son tremendamente importantes. Y otra cosa central es el tema de los apellidos. Hasta la colonia, ¿no es cierto? La gente no tenía apellidos en América, ¿no? Nuestros habitantes originarios no tenían apellidos originarios. O sea, básicamente yo daba mi nombre y el apellido, digamos, sería del pueblo donde yo he nacido, ¿cierto? Entonces yo era Sandra de Suacha, o era, bueno, Sandra, pues no un nombre castizo, sino un nombre indígena, era, no sé, Chía de tal pueblo, ¿no es cierto? Entonces, también los caciques tuvieron que inventarse y poner sus apellidos, ¿cierto? Porque en la legislación castellana, ¿cómo yo pruebo que mi papá tenía mi apellido? Pues usando el mismo apellido, ¿no es cierto? Y aquí también se hicieron adaptaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que casi todos los apellidos americanos que refieren a animales son apellidos indígenas, ¿no? Conejo, gavilán, ese tipo de apellidos son apellidos indígenas. Y yo les contaba el lunes en la conferencia que, por ejemplo, mi segundo apellido, que es Tobasura, es un apellido bien extraño de una parcialidad en Boyacá, en Chivatá. Y cuando mi abuelo y sus hermanos llegaron a Bogotá, entonces lo cambiaron por Tobar, porque Tobasura es un apellido demasiado indígena. Entonces, pues digamos en estrategias de blanqueamiento, ¿cierto? Y en estrategias de dejar de parecer tan indio y de mestizarse, pues como una estrategia también de, ustedes saben que la gente prefería pasar o lucir o nombrarse como un mestizo, ¿no es cierto? Para evitar justamente pagar el tributo, ¿no? O sea, ser considerado un indio del común. Bien, entonces, la nobleza indígena era experta navegando en las cortes. Sin embargo, hay una diferencia notoria entre los juicios por cacicazgos liderados por varones. Los caciques eran letrados y podían relacionarse de manera fluida con las formas y estrategias judiciales. Ellos asistían a la escuela para nobles indígenas y escribían de su mano o bajo su supervisión los documentos que llevaban a las cortes. Esa ventaja la usó don Tiburcio Cabezas en 1792, quien disputó con su hermana, doña Rita, un cacicazgo. Don Tiburcio explicaba a los oidores que cumplía las labores de gobierno con, comillas, jurisdicción competente en las causas. En cuanto al despacho político de naturales, las que como sujeto y facultativo por la escuela literaria que tengo, llevo mi despacho, con muy prolijo y maduro acuerdo. Al contrario de su hermana, que no era letrada, ¿no es cierto? Entonces él, digamos, decía que debía gobernar él porque tenía esa facultad. En general, las peticiones de los caciques varones se apoyaban en argumentos legales que eran difíciles de ignorar para los jueces. Para las familias de caciques no era prioritario que las cacicas aprendieran a leer. En cambio, para los varones se hacían esfuerzos para que tuvieran educación escolar. En la audiencia de Quito existía el Colegio de San Andrés, en el que se encargaba de formar a estos jóvenes indígenas. Las familias de caciques apostaban por hacer letrados a sus hijos, al primogénito y a los restantes, porque solo el cacique estaba exento de tributar. Claro, es decir, yo pertenezco a una familia de caciques, tengo 5 hijos, solo va a ser cacique el primogénito varón y los otros 4, como ya no son caciques, entrarían a ser considerados indios del común, es decir, tendrían que tributar. Pero si mis otros hijos eran letrados o sabían música o ese tipo de cosas,
pues garantizaba que ellos también se liberaran de la tributación, ¿no? Entonces, la educación, volverse una persona letrada, también me garantizaba que yo no iba a hacer oficios manuales, porque acuérdense ustedes que una cosa central en la colonia es que había una clara diferenciación entre los oficios intelectuales y los oficios manuales. Y básicamente esa diferencia se basaba en el hecho de que quien tenía un trabajo manual era una persona que no era buena para pensar, era buena, quien hace un trabajo manual es una persona que se dedica a una acción mecánica, que no necesita mucho pensamiento, ¿no es cierto? En cambio, el trabajo letrado es un trabajo que necesita más abstracción y pensamiento, y por eso en la colonia era tan indispensable tener pajes, tener sirvientes, ¿cierto? Porque ¿qué hacía notar el lugar social que yo ocupaba? Que yo no hiciera un trabajo manual, ¿no es cierto? Que yo no fuera a sacar papa, ni limpiara, ni hiciera ninguna acción mecánica repetitiva, ¿no es cierto? Entonces, las caciques o las familias de caciques apostaban pues por la educación de sus hijos porque sabían que era una forma de generar privilegios, ¿no es cierto? Era una manera de garantizar que tuvieran una vida mucho más privilegiada que siendo un indio del común. Bien, y trabajaban en muchas cosas, ¿no? Eran, por ejemplo, estos indígenas letrados eran los que hacían, por ejemplo, eran los asistentes de los curas, ¿no? Que llevaban todo el registro de las partidas de defunción, de nacimiento, todos los libros de la iglesia, o podían ser escribanos, o sea, es decir, realmente saber leer y escribir en la colonia era una cosa muy poco común, así que digamos que generaba un cierto estatus y prestigio. Bien, pese a la imposibilidad de las hijas de los caciques de recibir educación formal, ellas estaban al tanto del registro de los tributos de los indios en los libros de cargo y descargo, como se llamaba. Las cacicas conocían estos libros y ante cualquier descalabro en la recaudación, ellas debían pagar de sus propios recursos la tributación. Es decir, la corona venía y decía, bueno, ¿usted cuántos indios tiene a cargo? 280, bueno, digamos que sería $1 por cada uno, entonces usted me tiene que entregar 280 reales al final del año. Pero si eso no sucedía, los caciques debían pagar de sus bolsillos el faltante. Incluso muchos caciques iban a la cárcel cuando les hacía falta dinero de la tributación. Así también la relación de las cacicas con los tribunales de justicia pasaba por el registro escrito, y eso hace suponer que tenían nociones de lectura y escritura. Un testigo, en el caso interpuesto por doña Rita Cabezas, cacica de Cayambe, dijo que los padres de la cacica le dieron cumplida enseñanza aún hasta la lengua latina. Y en los casos que yo reviso, sí tengo algunos casos firmados, por ejemplo, por mujeres, por cacicas. Otra conversación de las cacicas con el mundo letrado tenía que ver con la educación de sus hijos. Doña Rafaela Montanaxi del pueblo de Aloasí denunció a Mariano Calderón, maestro de escuela, con quien había hecho un trato para que les enseñara a leer y a escribir a sus hijos. Pero el profesor, comillas, estuvo lejos de cumplir con su obligación, porque apenas les ponía renglón en la plana, sin corregirles, sin mandarles lección, los mezclaba con los demás discípulos al ocio y el pasatiempo. Es decir, que puede ser que esta cacica no fuera letrada, pero conocía el valor de lo letrado, así que pagaba un maestro privado para sus hijos, ¿no? Digamos, eso es otra forma de ver cómo había esa relación con ese mundo de lo escrito. Las disputas por los cacicazgos entre varones son más elaboradas. Ellos citan leyes, adornan el texto con latinazgos y observaciones sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Dar a cada uno lo que merece. Incluso las opiniones sobre las enfermedades políticas, como se llamaba, ¿no?, que padecía el Imperio Español y sus posibles remedios, eran incluidos por algunos caciques en los expedientes. Como súbditos letrados, los caciques manifestaban sus reflexiones sobre la necesidad de restaurar el buen gobierno, es decir, retomar el tiempo cuando caciques y corona operaban sobre acuerdos, es decir, los documentos de varones, ¿cierto?, son mucho más elaborados, pero esto también es una cosa interesante. Sabemos también, por los registros en España, ¿cierto?, en los archivos españoles,
que muchos caciques americanos viajaban con mucha frecuencia a la corte de Madrid, y viajaban a la corte de Madrid peleando algún nombramiento o alguna cuestión, pero también digamos, el ampliar la idea de que los caciques también eran intelectuales tiene que ver con que no solo aprendían a leer y a escribir como en un uso, digamos, utilitario de lo escrito, sino que ellos también daban su propia versión sobre esto que llamamos hace un rato las enfermedades políticas, es decir, verá, señor rey, para gobernar bien hay que hacer esto, hay que hacer A, hay que hacer B, hay que hacer D, o sea, es decir, son pensadores, ¿no es cierto?, del imperio, son pensadores de por qué el imperio no funciona, de qué cosas podrían mejorarse, ¿no? O sea, hay una comunicación muy fluida entre el mundo americano y español, ¿no es cierto? O ibérico, pues porque finalmente constituían un solo imperio. Bueno, entonces, en cambio, los expedientes de las cacicas, al no tener ellas tanta pericia en el mundo letrado, era frecuente que el escribano errara la ortografía de los apellidos. Los caciques varones, en cambio, escribían sin falla, incluían adornadas firmas en los documentos. Las cacicas, al depender de los escribanos, debían enfrentar las interpretaciones y omisiones de los amanuenses, de los escribanos. Pues ellos cobraban por cada folio escrito, ¿no? Se cobraba por cada página, por cada folio se cobraba, ¿cierto? Entonces, claro, si yo iba a interponer un juicio y no tenía mucho dinero, pues trataba de ser breve, ¿cierto? Para que me entrara todo en un folio. Por eso las cacicas debían sacrificar la pompa barroca y ser más concretas en las peticiones. Sus memoriales eran abreviados, concisos y casi no incluían las tradicionales versos de alabanza al rey o a los miembros de la audiencia, que encabezaban otros documentos, ¿no? Generalmente, en los documentos entonces se hablaba, se nombraba cada una de las posesiones del rey, bueno, en fin, eran muy dados a ese tipo de adornos. Una expresión de la condición de subordinación de las mujeres en el escenario colonial era desautorizar las voces de las cacicas. En los juicios, los actos de ellas parecían ser dirigidos por terceros que las habían seducido, pues se desestimaba su capacidad para crear quejas tan sofisticadas. En una querella se afirmaba que la cacica, por su natural rusticidad, ha sido manipulada por un cura. Entonces se rogaba se examine a la India bajo juramento y declare quién le informó ese memorial. Es decir, una forma también se decía que era o sea, cuando había una disputa por un cacicazgo entre un varón y una mujer, lo que se trataba era de desestimar que las mujeres pudieran gobernar, porque se decía que por razones de la imbecilidad de su sexo, ellas no pueden gobernar. Es decir, que las labores de la política no son labores para las mujeres, y con eso se intentaba quitar a una cacica, por ejemplo, de la lucha por un cacicazgo. Pero también se usaban argumentos como que una mujer no puede generar propios argumentos, sino que siempre ha sido manipulada por otros, que es lo que en general se dice sobre el pueblo raso, ¿no? Que la gente no se le pueden ocurrir esa idea, está siempre manipulada, ¿no? Es simplemente como es como un títere que alguien habla por ella, ¿no? Bueno. Las cacicas contrarrestaban estos argumentos de diversas maneras. Ellas podían jugar en los juicios con el recurso de la debilidad. Doña Mencia Jaigua, en 1717, cacica del pueblo de Penipe, en un pleito por tierras, pide a los jueces clemencia. Comillas, mirando que soy una pobre mujer sin mucha inteligencia de papeles. Doña Lucía Atti, cacica principal del pueblo de San Miguel, justificaba sus actuaciones a causa de que era una mujer sola e ignorante de su derecho. Basadas en un supuesto desconocimiento del mundo letrado y de las reglas de la justicia, las cacicas solicitaban que no se les equiparara con su contraparte, y en esa medida, sus acciones no debían ser juzgadas con tanta severidad. Las cacicas podían usar a su favor la condición mujeril y pedir a los jueces se considerara la diferencia natural que existía entre las personas al momento de juzgarlas. Es decir,
Esta fue una estrategia que usaron mujeres, afros, indios del común, ¿cierto? Es decir, si yo soy considerado un menor de edad, porque así se consideraba a los indígenas, las mujeres, los afros en la colonia, ¿cierto? Menores de edad, pues a mí no me pueden juzgar con la misma severidad que se juzga a un varón. Y esto que decía esta cacica de que soy una pobre mujer sin mucha inteligencia de los papeles, seguramente es una cosa que podríamos rebatir porque seguramente no era muy ignorante de los papeles, pero jugaba con una estrategia que funcionaba, que era la estrategia de la debilidad, ¿no? Entonces decían siempre estoy sola, estoy viuda, soy pobre, soy tonta, ¿no? Entonces, digamos, en esa medida también se intentaba deshacer de que la justicia fuera como tan severa con ellas. Por otra parte, el valor de lo escrito en las disputas por cacicazgos se ratifica en la conocida intervención de los escribanos en los asuntos de los cacicazgos. Sobre el gobierno de los indios tomalas de la hacienda de Ambato, que ostentaba don Bonifacio Pilamunga en 1739 y que fue impugnado por su sobrino, don Bonifacio decía que su oponente era paniagudo y muy allegado al dicho Santiago Ponce escribano. Perdón, me equivoqué. Sí, escribano. Vínculo que no solo era de amistad, sino de sangre, porque según denunciaba el cacique, el padre de Bonifacio era el escribano de Ponce, era el escribano. Caciques y cacicas enfrentaban un sistema judicial que cada vez los protegía menos. Sin embargo, las cacicas se muestran menos altisonantes que sus colegas. En las luchas de poder que se advierten en los documentos, los caciques entablan discusiones con el corregidor de una forma más directa y agresiva que las cacicas. Es claro que aunque se trataba de un desafío entre autoridades, caciques y corregidores compartían un lugar, la baronía. A su vez, es visible que los caciques poderosos asistían con más regularidad a las cortes, llegando incluso a ser llamados con desprecio pleitistas, ¿no? Las prácticas de escritura y agencia social en la audiencia que se observan en los documentos hacen pensar en el mundo letrado blanco mestizo, aunque ahora sabemos con más claridad que ese universo escrito fue movilizado también por los indígenas, con sus múltiples intervenciones en las cortes. La relación entre justicia y gobierno salta a la vista en los documentos. Los folios están llenos de guiños y discursos formulados por indios del común y sus caciques, en los que se exhortaba a la corona a ajustar el concepto, composición y alcance del gobierno de la República de Indios. Durante el siglo XVIII se extendió la comprensión del entramado legal del imperio por parte de los indígenas. Asimismo, los papeles expedidos por los jueces eran parte central de los rituales jurídicos. Por ejemplo, la compra de un predio, el nombramiento de un cargo público o religioso o la proclama de una cacica. Entonces, verán, los documentos, ¿cierto? El valor del papel no solamente tenía que ver con que yo pudiera probar, por ejemplo, que soy la propietaria de un bien. Aquí, por ejemplo, había otro tema grueso con el tema de lo legal, y es que hasta la llegada de los españoles, pues la tierra americana no era privada. La tierra americana hacía parte de una comunidad, es decir, que si yo nací en la comunidad de Suba, pues gozaré de tierra en la comunidad de Suba. Con la llegada de los españoles, entonces, esto cambia y se generan títulos, ¿cierto? Títulos de propiedad. Entre otras cosas, sabemos que muchas comunidades nuestras indígenas hoy en día respaldan muchas de sus quejas y reclamos ante la justicia colombiana contemporánea basados en esas pruebas documentales coloniales. Hay un trabajo muy lindo que se hizo para Perú que se llama La Montaña Letrada, donde es una comunidad indígena allá en la sierra peruana, y hoy en día, ¿cierto? Todavía esas comunidades mantienen documentos coloniales, y cuando esas comunidades se reúnen a discutir, ¿no es cierto? Hay una asamblea, hay una minga para discutir algo, se sacan los documentos coloniales porque los documentos coloniales preceden la reunión, ¿no es cierto? Es decir, el documento escrito toma un lugar también performático, ¿no? O sea, toma también un lugar, se vuelve como un vínculo, ¿no? Se vuelve como una manera de sellar los rituales, ¿no es cierto? Es decir,
El papel no solamente era importante en sí por el hecho de probar que yo era la hija de alguien o que había nacido en tal pueblo y que había sido bautizada tal día, sino que los documentos también sellaban los rituales, ¿no? Cumplían esa labor. En el caso de las propiedades, cuando alguien quería probar que era el propietario o propietaria de un terreno, la gente asistía al terreno. El rito era el siguiente: la gente arrancaba pasto, hojas, ¿no? Del terreno, como en una apropiación del terreno, y se ponían en la cabeza los títulos de propiedad del terreno que se estaba reclamando. Entonces esto también es muy interesante, ¿no es cierto?, cómo lo ritual se apoya pues en la expedición justamente de documentos escritos. Bien, entonces en la colonia, ¿no es cierto?, en la colonia se va estableciendo un concepto que es muy interesante que uno encuentra a lo largo de los documentos, que es el concepto de papelito manda. El papelito manda, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que nosotros, por ejemplo, seguimos siendo una sociedad donde tenemos un montón de abogados, por ejemplo, ¿no? Abogacía sigue, o derecho sigue siendo una carrera bastante popular. Y justamente eso tiene que ver, ¿no? O sea, eso se enlaza, ¿no es cierto? Eso nace con el papel fundamental de lo legal en la colonia, pero también con el papel de lo escrito, ¿no es cierto? Y de cómo gente iletrada guardaba, custodiaba documentos porque sabía que es una garantía, ¿no es cierto?, en el futuro de probar algún derecho en algún caso. Entonces ese concepto de papelito manda es una cosa tremendamente importante y obviamente muy, muy visible entre nosotros, ¿no? En que seguimos pidiendo cartas, certificados, expedimos todo tipo de constancias, ¿no? Y todo eso es básicamente heredado, ¿no es cierto?, de una forma de probar que hacía pues fundamentalmente uso de lo escrito, ¿no? Entonces, como los caciques y cacicas eran los mediadores, ¿cierto?, entre el mundo indígena y el mundo blanco mestizo, conocían pues muy bien los dos lenguajes, ¿no es cierto? También el lenguaje jurídico español, ibérico, pero también conocían muy bien el lenguaje étnico, histórico de sus comunidades. Entonces, eso también se refleja en los documentos, ¿no es cierto? Esa mediación que también cumplen los caciques, porque muchas veces el protector de indios, ¿no es cierto?, que era como el fiscal, la figura que hacía de fiscal, digamos, que defendía los temas indígenas, de tierras, de todo tipo de cosas, para dirigirse entonces a ese fiscal, ¿no?, al fiscal protector de indios, los indios del común pasan a través de los caciques. Entonces, caciques y cacicas defendían en los tribunales a sus comunidades. Esa es otra de las labores de los caciques y cacicas, ¿no? Atender los juicios, asistir a las villas o ciudades donde estaban las cortes, pagar, porque era costoso también acceder al sistema judicial, había que pagar algunas improntas, había que pagar a los escribanos, en fin. Entonces, los caciques también pues eran fundamentales en esa mediación jurídica, ¿no es cierto?, entre las comunidades y las autoridades coloniales, las autoridades de la corona, y digamos eso también ratifica la importancia de lo letrado, ¿no?, para los caciques. Entonces, en ese orden la idea de papelito manda se hizo más evidente y apegarse a la legislación española era un camino para sacar del juego político a pretendientes ilegítimos, ¿no?, como habíamos dicho hace un rato. Entonces, caciques y cacicas eran partícipes de un espacio letrado en que los actos públicos y privados podían ser reafirmados exhibiendo papeles para amparar su poder. La cesión y traslado de un cacicazgo se resguardaba y se aseguraba a perpetuidad a través de los documentos legales. El cacicazgo era considerado un bien y un honor familiar y los títulos ayudaban a fundar la idea de una dirección perpetua en el cacicazgo, ¿no es cierto? Entonces, los títulos reafirmaban
una memoria, reafirmaban un tronco familiar, reafirmaban mi relación, ¿no es cierto?, con un pasado, ¿no es cierto? Es decir, es interesante ver cómo justamente todas estas estrategias letradas, ¿no es cierto?, se van configurando y se van desarrollando. También eso no solamente es para los caciques grandes, digamos, ¿cierto?, para los grandes gobernadores, sino también, como les decía hace un rato, para los indígenas del común, ¿no?, que fueron encontrando en la justicia esa protección. Bueno, quiero darles unas cositas finales ya para no aburrirlos más y podamos de pronto, si ustedes quieren, conversar un poquito. Entonces, el origen aristocrático de las familias de caciques era atestiguado por los ancianos de la comunidad o a través de títulos de probanza. Todas estas herramientas retóricas conducían a tropos anclados en un pasado remoto que confería legitimidad. En estos documentos se mencionaba que el cargo de cacique había sido establecido por alguna cédula real y legalmente ratificado por visitas de los funcionarios a los pueblos de indios. Igualmente, se mostraban los servicios prestados al rey y a la orden imperial. Se reiteraba haber cumplido las obligaciones de un buen vasallo y con el fin de que los jueces reconocieran las tareas hechas por la nobleza. Se buscaba que los jueces reconocieran las tareas hechas por la nobleza. Por ejemplo, el cacique de Quizapincha, Antonio Gavilanes, en San Juan de Ambato en septiembre de 1787, recordaba en un largo expediente cómo ayudó a la corona en el, comillas, puerto de Guayaquil, cuando los enemigos holandeses vinieron a infestar el dicho puerto y otras costas. Este cacique auxilió el avío de la dicha gente con caballos, bastimentos, todo tipo y todo lo necesario a su costa y expensa como vasallo y cacique. Se está refiriendo a los piratas holandeses que llegaron ustedes saben, ¿no?, sobre el Caribe y sobre la costa del Pacífico a finales del siglo XVIII. Entonces se está refiriendo que para combatir a los piratas holandeses, ese cacique con sus recursos ha puesto plata, hombres, avío, ¿no? Entonces, todas estas son estrategias también de negociación, ¿no? Así los caciques también podían negociar favores, podían negociar extender su poder incluso algunos caciques, por ejemplo, varones, por supuesto, lograron tener, por ejemplo, título de escudo de armas, por ejemplo, que era una cosa, que era un honor, digamos, que era un honor dado, ¿no es cierto?, a los blancomestizos, por supuesto, ¿no?, a los blancos en realidad. O, por ejemplo, el derecho o la facultad de montar a caballo, la facultad de portar armas, todo ese tipo de derechos, digamos, que también mostraban un lugar social distinto, pues se negociaban todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora sí, ya lo ultimito que creo que no les dije y que me hace falta es que también es muy interesante ver en los documentos cómo los documentos se adulteraban, ¿no? Cómo se hacía trampa a través de los documentos. Entonces, lo que se hacía, ¿cierto?, es que, digamos, este es un juicio, ¿no?, este es un caso. Entonces, lo que se hacía es que los folios y los papeles se cosían con cabuya, generalmente, para, digamos, generar un folio completo o un expediente completo. Entonces, por ejemplo, en los casos a veces dicen que se nota que se han descosido, ¿no?, que se le han puesto nuevas puntadas a los documentos, es decir, se abrió el documento y se le anexaron, por ejemplo, un folio adicional. Claro, también ahí viene el concepto de foliación que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, de 1, 2, 3, ¿no?, de foliar las páginas, porque esa era una forma de saber que no me estaban haciendo trampa. Pero también se hacían muchas cuestiones ilegales con los documentos a través de las copias. Claro, se podía pedir copias, ¿no? Yo voy a pedir una copia del testamento de mi abuela,
Y cuando se hacían las copias, muchas veces se le pedía a los escribanos que incluyera cosas adicionales o que sacara a alguien, por ejemplo, de un testamento, ¿no? O sea, también se hacían muchas irregularidades con las copias de los documentos. Se tachaba, se ponían nombres encima, bueno, ese tipo de cosas eran también muy usuales de hacer, o sea, es decir, como que también se nota como esa manipulación de los documentos, ¿no es cierto? Porque obviamente, como era la forma de probar muchas cosas, pues papelito manda, así que una buena manera de poder ganar en un juicio, por ejemplo, era pagándole a un escribano para que me hiciera una copia fraudulenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, los juicios entre caciques y cacicas, ellos básicamente lo que hacen y ellas lo que hacen básicamente es decir que están mostrando instrumentos originales. Ellos no tienen copias, son originales sus documentos, ¿no? Para tratar de alejar, digamos, toda sombra de que sus documentos hubieran sido de alguna forma alterados. Entonces, pues nada, la idea pues era contarles un poquito esto. Finalmente nosotros los que estamos aquí ahora sentados somos herederos de esa cultura letrada, de un sistema educativo que al principio pues era para la élite, pero que pues digamos durante la República se va popularizando y va haciendo que personas como nosotros estemos ahora sentados en este espacio, ¿no es cierto? Y digamos que reafirma pues todo el valor de la educación, ¿no es cierto? De la educación como una multiplicadora de derechos y como una multiplicadora de estrategias también para sobrevivir, ¿no? Así que bueno, por ahí dejo, eso era todo. Muchísimas gracias por la atención. ¿Listo? Listo, listo. Muchas gracias, profe Paula. Me gustaría preguntar si hay alguien que tenga alguna pregunta. ¿Algún estudiante que tenga preguntas respecto a la conferencia? ¿Profe, tienen alguna pregunta que les gustaría hacer? Listo. Entonces, te voy a pasar el micrófono. Por favor, profe, un poquito de espacio para que pueda escuchar bien nuestra conferencista. Igual en el chat van a intentar resumir la pregunta por si de pronto la alcanzas a escuchar. Profe Paola, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues no es la primera vez y hay muchas veces que me hemos tenido en este espacio. También quería decirle a los estudiantes que esta es la primera de las dos conferencias que tenemos, que son las conferencias centrales de la carta. La próxima semana tenemos la otra. Igual. Entonces, profe Paula, muchísimas gracias por acompañarnos en la cátedra. Usted también fue pionera de esta cátedra, desde cuando ella fue la pionera de la cátedra de Paula. Entonces, en nombre pues, de mi equipo de profesores que vivían en la casa, por acompañarnos en este semestre. No sé si los profes quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, profesora Paula. En primer lugar, quizás una pregunta, a pesar que yo quiero dar unas notaciones luego. Mi inquietud es sobre la investigación que tú haces, es decir, ¿qué te hace investigar estas otras escrituras de las élites? Me interesa porque el punto interesante de lo que tú nos cuentas, ¿no? Es decir, lo que escribes prácticamente la manera como el Imperio Español te afirma poder sobre las comunidades indígenas a partir de la escritura. ¿Sí? Tengo otras anotaciones, pero me interesa hacer simplemente es que lo que motivó por la punto central de motivación para las investigaciones. Bueno, voy a primero agradecerles la invitación de nuevo y muchas gracias a la universidad. Sí, nosotros con el actual decano, con Omer,
en una tarde nos craneamos porque no hacemos una cátedra de educación. Es interesante ver que a veces uno deposita una semilla y que eso luego va teniendo otros cauces, ¿no? Y qué lindo que la cátedra se conserve y que sea un espacio de discusión, pues del tema educativo, que finalmente es el tema que nos interesa en la facultad, ¿no es cierto? El tema de la educación. Bueno, no te entendí exactamente, pero te entendí la primera parte de por qué investigar estos temas. Creo que un poco iba por ahí. Verán, una cosa recontrainteresante de la historia y de la ciencia es que las preguntas siempre son nuevas, ¿cierto? Porque somos personas con otros ojos. Por ejemplo, lo que yo hago en torno al tema de las casicas siempre estuvieron en los documentos, lo que pasa es que siempre pasaron inadvertidas. ¿Y por qué pasaron inadvertidas? Seguramente porque era un investigador, seguramente varón o seguramente un investigador que basado, digamos, en la idea de que las mujeres no ejercieron ningún cargo político en la colonia, pues ¿para qué me voy a detener a leerme una cosa que tal vez sea una anécdota o un malentendido, ¿no? Entonces, digamos que siempre es muy interesante esa entrada, esa posibilidad de ver las cosas con nuevos ojos, y por eso, igual aquí a los jóvenes que tenemos aquí sentados, pues la idea es que entren con sus nuevas miradas y sus nuevas preguntas justamente a cosas que un poco ya teníamos como selladas, digamos, sobre piedra y cosas que hemos establecido, pero no, ese justamente es el valor de la ciencia y la investigación, ¿no? Que las fuentes están ahí, pero las preguntas siempre son distintas, la manera en que entramos en esos documentos son distintos, ¿no? Entonces, pues nada, igual si hay gente interesada en historia de la educación, en idea de lo letrado, en historia de cómo eso forma las sociedades, pues es tremendamente importante, ¿no es cierto? Porque también muestra un camino de quiénes somos. Hago preguntas. Hago preguntas porque veo yo. Lo que yo creo, lo que yo escuché ahora, por interesante la pregunta que es la motivación. Porque lo que yo escuché lo que acabas de decir, aparte de los textos que he leído, porque estamos hablando de dos tipos de tradición. ¿Sí? La tradición oral, que fundamentalmente se sostenía por la palabra que circula. ¿Sí? De hecho, la palabra mito significa la palabra que dice, la que circula. Y donde los abuelos o los jerarcas eran transmisores de la tradición oral, es decir, no eran necesarios circular. Porque la tradición oral implicaría que es nuestra vida, pero realmente es más circular. De otra parte, por ejemplo, desde Platón para acá, sobre todo Platón subraya eso, es la escritura mata la palabra. Y lo que yo escucho de tu exposición es que, evidentemente, la escritura no es una garantía de educación. Es decir, que yo escucho una manera contraria de entender la educación. Porque, digamos, si yo hago eco lo que tú planteas, por ejemplo, es el proceso de aculturización de las comunidades indígenas. Recordemos que después de varias periodos del siglo XVI hasta el siglo XVIII, pues recordemos que no es simplemente un empoderamiento y una apropiación de la lengua castellana, sino también, yo quiero parafrasear lo que dice el Imperio Feudal Atlántico. El planteamiento es muy particular que es, en un siglo, entre el siglo XVI y el siglo XVII, se exterminó el 90% de las comunidades indígenas en toda la economía. Es decir, no estamos hablando aquí de un proceso voluntario. Es decir, estamos hablando de una apropiación de la escritura en tanto que se apropia por decisión. Lo que yo escucho de este testimonio específicamente es que las élites indígenas sí, son tenidas en cuenta para ganar el imperio español a partir de la escritura. Es decir, la escritura es un molde, es un método de dominación que desaloja la tradición oral e impone una escritura que es patagónica. Digo esto porque la escritura, a veces de la escritura, de un occidental, precisamente ha ligado la historia de los pueblos indígenas y los pueblos que ofrecen dientes, precisamente porque
el arsenal histórico de esas poblaciones es la palabra viva, la palabra transmitida. Y por tanto, no es restrictiva. Es un mundo occidental que se ahorra la historia precisamente porque la historia positivista del siglo XIX fue precisamente acercar la verdad en las crónicas de las élites aquí en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, tuvo un planteamiento muy interesante a Anillo la León. Todo es un proceso yo llevo 2 días. ¿Sí? Los acuerdos de palabra, que es rezar de la creación oral, ¿sí? Y la otra es la imposición de escritura. ¿Sí? Tú hablas del esquema jurídico, que es un esquema de gobierno, el cual es obligatorio para aquellos que quieran ser reconocidos ante los tribunales o ante el gobierno español. ¿Sí? Es decir, la manera de ser reconocidos como indígenas es si el Imperio Español lo reconoce y además no se estudia. Hay algo también notorio, por lo que tú decías respecto a los juicios, el juicio del intelectual y el manual, ¿sí? que hace trabajos manuales, este expositor de su texto, mientras que el que tiene escritura e intelecto, precisamente tiene más garantías porque es un mucha pensante. Y yo veía eso desde los rezagos de las artes liberales, las artes mecánicas de la Edad Media. Es decir, cómo esa ansiedad, ese aspecto educativo que hay en la Edad Media, una Edad Media tardía y después del Renacimiento, cómo se instala en los sistemas de gobierno y la educación en las comunidades indígenas a partir de la escritura en el Imperio Español de la colonia. ¿Sí? Porque tú hablas, dices, hay un juicio intelectual, es decir, un juicio sobre los que son intelectuales de los manuales. Eso es recordar precisamente lo que define las universidades y la educación de la Edad Media, que plantean las artes liberales, aquellos que dominan, por ejemplo, las matemáticas, la poética, la arquitectura, la ingeniería, etc. Artes liberales, mientras que las artes mecánicas no son de la misma importancia, sino son los que hacen las artes manuales. Incluso lo que nosotros tenemos con las artes visuales, plásticas, la Edad Media no eran entendidas como intelectuales o las liberales. Entonces, cuando tú estás hablando, por ejemplo, de estas casitas que se hacen reconocer, bien para poder sobrevivir las creencias de otros caciques, esos criterios son sacados precisamente de los desarrollos de la Edad Media. Ya para terminar, quisiera plantear esto. La escritura tiene varios vías. Una, que es de dominio. 2, la liberación de la historia indígena. Y la otra, la educación colombiana, o la educación de los pueblos, es una educación que es, si es una escritura, su intención es eliminar otro tipo de historia que también propagó la escrita. Y que si la escritura entra en las comunidades indígenas, lo que va a hacer es eliminar la historia de la ciudad de la nación oral. Es decir, que la escritura es un pacto de Troya. La escritura termina siendo un pacto de Troya que en los trabajos en la escritura, por ejemplo, o en la educación, va a desalojar y va a matar a la población que debe de matar a la población. Yo considero que la escritura no debe ser centrada en la educación, debe ser una de la educación. Para que los conocimientos de las comunidades indígenas tienen que entender que es la escritura oral y es que esté también peso a la palabra hablada. En la escritura no, entonces se desaloja, se mata la palabra transmitida y se suplanta, se sustituye por escritura. Específicamente la hace como Valencia, yo debo de un exclusístico, porque pasa un cheque a la institución. Gracias. Bueno, como no te escuché al 100%, creo que voy a responder lo que quiera, entonces, porque no te escuché todo perfectamente, pero bueno, yo recojo varias cosas de lo que tú dijiste que me parecen súper interesantes. Digamos, es justamente esta diferencia, digamos, entre la tradición oral y la escrita, que digamos es muy importante, sobre todo en nuestros pueblos americanos, que no fueron letrados, ¿no es cierto? Entonces, una forma, una fuente de saber pues como lo que nos presidió justamente es el tema del oral, y no es que yo no lo desprecio, claro, no, pues en absoluto, y además sobre todo a gente que trabaja temas más contemporáneos, la memoria del oral es tremendamente viva, pues, está ahí, ¿no es cierto?
Lo que sí es cierto es que muchos trabajos ahora, por ejemplo, en esto de los juicios, ¿no? que es como la fuente así fundamental que tenemos en los trabajos de historia colonial, es interesante también cómo se percibe todo el tema del oral en lo escrito. Es decir, cómo aparecen expresiones, cómo aparecen dichos, malas palabras, todo ese tipo de cosas que usamos en el lenguaje más coloquial y oral, ¿no es cierto?, también se traducen en el mundo de lo escrito, ¿no? Por eso a veces uno solo tiene que ser como que escuchar bien los documentos para darse cuenta también quién habla, ¿no? O si no habla con intervención. El otro tema interesante aquí es que los escribanos y los traductores, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, un indígena no sabía la lengua castellana, también influyen en los juicios, ¿no? O sea, ahí también hay un filtro, ¿no? Que uno también tiene que estar atento de eso. Sobre lo de las artes manuales y este tema también es recontrainteresante, ¿no? Y se relaciona mucho con el tema de la educación, porque claro, en la colonia parecía muy deshonroso hacer cualquier trabajo manual. O sea, si yo ejercía alguna labor manual significaba que yo no era de la élite, ¿no? Y cómo se va transformando ese concepto en el siglo XIX, acuérdense ustedes también en Colombia, o sea, cómo va entrando todo este tema de la educación técnica y todo el tema del uso de lo manual también va tomando otro lugar, pero efectivamente en la colonia no era así, ¿no? O sea, ahí había una distinción clara de esto que les decía hace un rato, ¿no? De lo que se llamaban los oficios repetitivos, mecánicos, ¿no? Porque ahí no había mucho mérito, simplemente era alguien que hacía un trabajo y lo repetía muchas veces. Bueno, y solo terminaría diciendo que, digamos, estos nuevos estudios sobre la colonia también lo que potencian es un mundo más movido de lo que pensamos, ¿cierto? De formas también de subordinación y formas de resistencia también, creadas incluso con los mismos mecanismos imperiales, pero cómo los pueblos rearticulan y rehacen, ¿no es cierto?, también la defensa de sí mismos a través de herramientas que el otro me dio también, para dominarme incluso. Entonces, es interesante también mostrar ese espacio de la colonia como mucho más dinámico y más activo de lo que pensamos, porque a veces nos llevamos una idea, como decía el profe, muy de los prejuicios ya como republicanos, ¿no?, de cómo nos imaginamos ese periodo allá como inerte, ¿no?, como, no sé, como que el dominio español se impuso y que nadie lo combatió, ¿no? Solo hasta las rebeliones de finales del 18, pero no, siempre hubo formas de tratar de ganar algo, ¿no es cierto? Y de negociar, pues que finalmente es también la manera como hacemos política en el mundo, ¿no? A través de las negociaciones. Bueno, yo creo que dejemos por ahí. Muchas gracias a todos, gracias a todos los que asistieron y como siempre un gusto verlos. Ojalá que la próxima en vivo y en directo. Bueno, profe Paula, muchísimas gracias.